buenos días, comunidad UGB. Es un honor hoy celebrar el 3 de mayo, Día de la Cruz. Es una de las tradiciones religiosas en El Salvador, que se conmemora todos los 3 de mayo para celebrar la llegada de la temporada lluviosa y el nacimiento de los frutos que nos regala la tierra. A continuación, la historiografía y significado del Día de la Cruz, a cargo de Saúl Cerritos, investigador cultural y director del Museo Regional de San Miguel. Muchas gracias UGB por invitarnos a compartir en esta mañana con la comunidad educativa y ser parte de esta conmemoración tan importante como es el Día de la Cruz. Todos de alguna manera cuando estuvimos pequeñitos en nuestra casa hicimos la cruz porque nuestros padres nos lo dijeron. Le colocamos gallardetes, le colocamos flores, le colocamos frutas que teníamos a nuestro alrededor. Y la principal función de la cruz en ese momento era evitar que el diablo llegara a bailar en la noche a nuestra casa. Esa es la tradición familiar relacionada con el Día de la Cruz. Lo importante en esto es que se trata de una celebración popular en la cual participa todo el pueblo y no está regido por reglas religiosas. El símbolo de la cruz como tal es un elemento heredado en la época colonial de parte de los españoles. Y el resto de elementos de gallardetes, adornos, frutas que la cruz tiene son elementos que hemos heredado de las comunidades prehispánicas que vivían en estos territorios. Asimismo, el elemento principal del que está hecho la cruz, que es el árbol de giote, también está cargado de simbolismo, ya que es un árbol que tenía mucha significación para los pueblos indígenas. Si somos observadores, vamos a ver que el árbol de giote en esta época está perdiendo su cascarón y adquiriendo una nueva piel. Representaba al dios de la primavera, al dios del rejuvenecimiento de aquel momento, de una renovación de nueva vida. Y esos elementos los hemos visto que han llegado hasta nuestras generaciones y en cada comunidad se le ponen elementos muy particulares. No tiene reglas. Le vamos a colocar las frutas de temporada, pero algo bien importante es hay que tener presente. El ritual del Día de la Cruz para las comunidades rurales tiene una significación mayor. Si bien es cierto, le hemos colocado frutos que en este momento se están produciendo, hay un elemento que quizás hoy este día no lo tiene, pero sí en las comunidades rurales lo podemos ver, y es el chinaste. El chinaste está constituido por todas aquellas semillas que se van a utilizar para la nueva siembra. El invierno está a las puertas y es necesario obtener la bendición para que esas semillas germinen y den nuevos frutos al finalizar la temporada. Es así que podemos observar que en los altares de la cruz de algunas zonas lo que vemos son granos de maíz, granos de ayote, granos de maicillo, huevos de gallina que se van a utilizar para echarlos y tener nueva crianza de pollitos. Por lo tanto, esos elementos se van a constituir en las semillas sagradas para obtener una cosecha abundante. Y el hecho de celebrarlo es para pedir esas bendiciones. Yo agregaría que es importante que aquellos que están en labores de procreación también puedan participar del ritual y obtener hijos muy bonitos. Es común que para obtener una fruta del altar de la cruz, todos nosotros nos persignemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un elemento que hemos heredado de nuestra religión principal que se implantó en la colonia. Y no olviden, antes de llegar a la cruz, inclinarse, persignarse y decir la siguiente frase. Para aquellos que se la quieran aprender, la voy a decir suave. Vete de aquí, Satanás, porque parte en mí no tendrás, porque en el día de la cruz dije 1000 veces Jesús. Así que gracias por invitarme a participar en esta celebración y todos estamos llamados e invitados a que participemos del altar de la cruz al final de la actividad y tomemos solo una fruta y dejemos para los demás aquella fruta que más nos agrade, pero con mucho respeto y devoción. Muchas gracias.
vamos a tener un culto artístico a cargo de lo que es el ballet folclórico magisterial. Aplauso, por favor. A continuación, el punto artístico del ballet folclórico bilingüe.
aplausos. A continuación, vamos con el ballet de la UGB. Cuando yo me muera, que me enterrarán solo las hermanas de la caridad. Ay, barreño sí, ay, barreño no, ay, barreño dueño de mi corazón. Cuando yo me muera, que me enterrarán solo las hermanas de la caridad. Ay, barreño sí, ay, barreño no, ay, barreño dueño de mi corazón. Personas que desean pasar a tomar una fruta pueden, así que muchísimas gracias, pasen feliz día. De la carrera de licenciatura en empresas turísticas, nos va a hablar acerca de la historia de nuestra invitada especial, de la giganta de Jocoro y de su familia, ¿verdad? Así que un fuerte aplauso para la señorita, para la técnico, porque es técnico en turismo, ¿verdad? Fátima Garay. Gracias, buenos días a todos. Como ya lo dijo el licenciado, les voy a hablar un poco acerca de la historia de la giganta de Jocoro. Todos la reconocen en las fiestas patronales, todos la han visto, pero un poco saben sus orígenes. Entonces es por eso que les voy a hablar acerca de ello. Se dice que allá por los años de 1900 y 1908, en el municipio de Jocoro, Morazán, se encontraron en el cantón San José, se encontraron osamentas
de fósiles de un gigante, o sea, huesos gigantes. Desde ahí el alcalde del municipio, don Luis Mata Reyes, decidió incursionar y empezar a darle vida a las fiestas patronales, darle más realce con unos enmascarados. La fiesta se realizaba en honor a la Virgen de Candelaria. Después, el señor Eladio Romero, un carpintero muy reconocido de la ciudad de Jocoro, creó esa máscara que ustedes ven, la cara, fue la primera de la giganta de Jocoro. Él la creó y también creó el sostén, lo que la detiene a la muñeca. Con el paso de los años se fue haciendo un poco famosa, pero fue hasta que el señor Neftalí Hernández, conocido más que todo como Don Vila, ahí en el municipio de Jocoro, decidió darle más vida y meterse en la muñeca y empezar a bailar. Entonces fue así como en las fiestas patronales la giganta, acompañada de los mascarados, empezó a bailar y dar recorridos por los lugares cercanos. Fue así que se fue siendo reconocida a nivel nacional e incluso a nivel internacional, porque en algunos lugares de Honduras ha estado la giganta y es muy reconocida. Ahora, el señor Don Vila murió en 1985, pero ahora la ha retomado el señor Miguelito Lazo, pero él no se encuentra acá, pero su familia, todos la han retomado y la andan a nivel nacional. Entonces es a ellos quienes nosotros les damos las gracias por haberla traído y por mantener viva la cultura de nuestro país. Gracias. Bien, muchas gracias, Fátima. Ahí estábamos escuchando, ¿verdad?, cuál es el inicio de este personaje que nos alegra en las fiestas patronales, en los desfiles de correo de todo El Salvador. Pero este es reconocer que es la auténtica y tradicional giganta de Jocoro. Son ellos quienes crearon el personaje. Tiene más de 80 años de vida, ¿verdad? Y cuando ustedes la vean así en los desfiles de correo, pues reconocer la historia que fue por don Papavila, ¿verdad? En este caso, el que creó este personaje. Bien, ahora tenemos acá la presencia de nuestro compañero de UGB Artes, que nos va a hablar acerca de la tradición del Día de la Cruz, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Germán Correa. El día de ahora vamos a hablar acerca de lo que son los orígenes del Día de la Cruz. De igual manera, un poco en la reseña de nuestra propia identidad cultural. Hablando un poco de la reseña histórica del origen de lo que es el Día de la Cruz, se remonta exactamente en el siglo II, donde dice la historia de que una mujer iba con rumbo al cerro cuando de repente en la punta encontró una cruz, la cual estaba conformada por 3 partes. Tomando la decisión, ella enmarca y decide dividir las 3 partes de la cruz, enviándola a 3 diferentes lugares en los cuales se pretendía que al momento de ser robadas, estas podrían llegar a ser una réplica de la cruz que ella había encontrado, que se creía que esa cruz básicamente era el origen de donde habían crucificado al Señor Jesucristo. Al momento en que esta señora empieza a dividir las 3 partes de la cruz, una de ellas fue enviada a Roma, la segunda a la Mesopotamia y la tercera a Constantinopla. Esta tercera fue destruida a consecuencia de un terremoto. Las partes de esta tercera cruz solo fueron encontradas reliquias, las cuales con el tiempo muchos investigadores dijeron de que habían encontrado las partes que aquí el salvadoreño le llama astillas. Entonces empiezan
a divagar y a decir de que ellos tenían en sí partes de la tercera cruz. Básicamente, a lo largo del tiempo, se fueron dando una reunión de todas estas partes, pedacitos, de la tercera parte de la cruz, originándola y remontando a decir de que eran los extractos. Investigaciones que se dieron acerca de esa parte descubrieron de que el 75% de esos pedazos de madera no concordaban con las propias. Quiere decir de que muchos de estos investigadores lo hicieron de manera en cómo ganar popularidad. A pesar del tiempo, llegando a nuestros orígenes, fue inculcada de la manera en la cual se relaciona mucho con el cristianismo, en donde la representación de la cruz se dice que Jesús venció a la muerte. Tomándose en cuenta la tradición, en donde se dan los arreglos, se le coloca papel china, se le coloca frutos, y siempre que se va a tomar una fruta de la cruz, se inclina, se persina y toma un fruto. Siempre básicamente se hace un 3 de mayo, en donde podríamos observar de que anoche llovió aquí en San Miguel. Para muchos de nuestros indígenas se les es decir de que es el inicio de un buen invierno, porque mientras realizábamos el acto empezó a llover, pero se calmó. Y lo que sucede es de que muchos no saben de que los bailes típicos de que se bailan, todas las del barreño, el carbonero, las cortadoras, todas esas canciones fueron trasladadas, llamémoslo al español, en donde al momento de que ustedes, si se fijan, que empiezan los bailes, empieza el movimiento de manos, cadera, pie, cabeza, todo eso simbolizando en sí un ritual para nuestros ancestros. Basándonos un poco en nuestro origen, muchos nos han dicho de que nosotros descendemos de los mayas. El Salvador, cuando aún no había sido colonizada, se dividía en 3 sectores: occidente, central y oriental. Hoy existe una cuarta, pero antes solo eran 3, de las cuales, si nosotros nos fijamos, el rasgo físico de los de oriente no se parece en nada a los de occidente, de igual manera los de occidente con los del centro, pero es por el mismo origen del cual nuestros ancestros han sido divididos, y uno de los cuales de la identidad cultural de nuestro país en la zona oriental es que nosotros somos de origen lenca. Si nosotros vemos la cultura en nuestro país, ya nadie le toma importancia, empezando aquí en Oriente por las ruinas de Quelepa. Si nosotros vamos a las ruinas de Quelepa, los lugares en donde ellos entraban sus ceremonias, donde hacían sus rituales y todo eso, ya no existe, está destruido. Lo único que ha quedado actualmente solo son unos paredones de donde eran unas casas ceremoniales. Ahora, si ustedes van, solo van a encontrar pedazos de paredes. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos mantenido y hubiéramos tomado el tiempo de poder ver la cultura que existe, en donde la cultura lenca se origina a partir de Quelepa? En Quelepa es donde se origina prácticamente la región lenca. Para hablar un poco acerca de esto, voy a hablar acerca de lo que son los anameriques. Ustedes sabían de que se habla de los anameriques porque eran una civilización que vivían en cierta parte de lo que era el Cuco. Era como una pequeña isla que a partir de lo que era el lavamiento del mar fue desapareciendo poco a poco. No se constituyó en sí de que había una isla, pero en los antiguos mapas de El Salvador podemos observar de que sí existe y que existió. Los lencas consideraban a Anamerique como parte más sagrada para ellos, la que podemos considerar como el paraíso terrenal para los lencas. Ahí ellos realizaban sus ceremonias. Hay mucha historia derivada de los pequeños valles dentro de una pequeña porción del mundo lenca. La palabra Anamerique está compuesta de aname, que en lengua lenca significa protuberancia, punto, pico, trompa o parte de un cuerpo o superficie con sobresales en una expansión específica. Si ustedes se fijan en el mapa de Centroamérica, siempre hay una especie de picos salidos en todos los países. En Centroamérica tiene 3 anameriques. De acuerdo a la narrativa lenca, el primero y propio Anamérica existió y era una enorme extensión de región oriental de El Salvador. Su forma era cuadrada y, según cuentan, se caminaba 3 días
desde el Torol hasta llegar a la orilla del mar de Anamerique. Quiere decir que la extensión que había a partir del río Torol hasta Anamerique era muy extensa. Caminando se tardaban 3 días para poder llegar. ¿Desapareció o aún existe? Esa es la pregunta que muchos se hacen. De igual manera, la dinastía Lenca mantiene su conexión al tronco del origen y hoy en día los miembros se reconocen a sí mismos como la familia Manueles. En un catastrófico día, la tierra se sacudió violentamente y Anamerique se fragmentó y se separó del territorio oriental. A lo que ahora en el día muchos lo llaman saliendo del mar a gran violencia de Anamerique. Es el lugar que le habían otorgado los lencas a lo que era la playa del Cuco, porque a partir de una catástrofe natural ocurrió esto, la separación de Anamerique. Algunos de sus restos, si ustedes pueden platicar con gente que sea originaria del Cuco, ellos les van a decir de que sí han encontrado vestigios, osamentas y huesos de personas en las orillas del Cuco. Pregúntenle a los lugareños de ahí, miren, ya han encontrado osamentas, huesos y todo eso. Ellos les van a decir que sí. Hablando acerca de cómo surgió las lenguas de los pueblos lencas, basándonos en que aproximadamente hace 2500 años se comenzó a desarrollar un proceso de diferentes manifestaciones en la aparición de la lengua local, por el contacto con otras culturas de la región, y es así como surge la raíz de estos contactos, los centros urbanos, los que florecen en el primer milenio y que eran de la famosa cristiandad. Cuenta la historia de que en un árbol del dios Aku, que para ellos era considerado como el dios supremo, llamó a todos los caciques de los alrededores y les dijo a través de una guacamaya que tomaran una hoja del árbol y se la colocaran en su lengua, y hasta que llegaran a su localidad empezaran a hablar. Muchos de los caciques lo tomaron a burla, a ofensa, y básicamente decidieron no hacerlo. Los que sí lo hicieron llegaron a sus pueblos y empezaron a hablar y descubrieron de que hablaban otro idioma, uno de los 12 idiomas lencas que existen, y fue así como se empezó a hacer la división de los orígenes lencas aquí en el oriente del país. Bueno, creo que ha sido toda mi participación. Ha sido muy hermoso ver la importancia que se le toma a la cultura, y espero no solo se queden con la información o con lo poco que han escuchado aquí, sino que podamos buscar un poco más acerca de nuestros orígenes. Así que muchísimas gracias y feliz día. Gracias por el aplauso. ¿Cómo podemos frenar un poco la violencia que azota nuestro país? Entre ellos, pues, es no perder nuestra identidad, cultivar entre los adolescentes, entre los niños, entre los jóvenes, entre toda la comunidad, lo que es nuestra identidad, rescatar aquellas tradiciones, costumbres, no permitir la transculturización, ¿verdad? Y hacer que los jovencitos, que los niños sigan siempre desempeñando, ejerciendo estas tradiciones tan bonitas como el Día de la Cruz, el baile de la giganta de Jocoro, entre otras tradiciones que tenemos en nuestro país, El Salvador. Bien, tenemos en este momento al maestro de guitarra, ¿verdad? El señor Manuel Enríquez. Él, pues, va a interpretar unas 3 melodías. Bueno, feliz día.